Vamos a pedirle al presidente de nuestra central sindical, el compañero Fernando Pereira, que dé un saludo al Congreso. Bueno, salud, compañeros y compañeras. Qué lindo ver un Congreso de Trabajadores. ¿Cuánto se discute sobre la democracia en Uruguay y cuán poco se habla de que todos los dirigentes sindicales electos acá han sido electos en una elección con voto secreto y directo de sus afiliados y hoy vienen a un Congreso multitudinario a definir las políticas? Qué poco se habla de esa democracia interna, de esa democracia que se da en los comités de base, en las mutualistas. Qué poco se habla de nuestra democracia interna a todo nivel. De hecho, dentro de pocos días, el 24, el 25, 23, 24 y 25 de mayo, va a estar el Congreso de nuestra central sindical, perdón, 24 y 25. Y también es lo mismo, cada organización va a ir con sus delegados electos democráticamente. Y bueno, y cuán lindo es ver un congreso. Yo fui a otros congresos de la FU, Fogata, donde realmente este local nos hubiera recontra sobrado, ¿no? Qué lindo es ver que un sindicato puede pasar de 10.000 a 30.000 afiliados. Qué lindo es ver eso porque es el crecimiento, es los trabajadores afiliados, es los trabajadores luchando y también son más puestos de trabajo. Y eso que a veces lo decimos como al pasar, resulta fundamental para la organización. Que en cada mutualista, que en cada centro asistencial esté la FUS, esté colocada la FUS, esté colocado el sindicato. Y qué importante estar acá. No sé exactamente cuántos delegados son, pero muchos. Muchos. Probablemente este local así se vea muy pocas veces en el año. Muy probablemente. Y claro que hay siempre temas para discutir, temas para polemizar, pero también hay muchos temas para valorar. Hace pocos días, ahí en la calle San Bucetti y Garibaldi, asistimos a la inauguración de un local de la FUS, del Centro de Formación de la FUS, impresionante a la hora de pensar el sindicalismo del futuro. El cambio en el mundo del trabajo también va a llegar a la salud y también llegó a la salud y eso implica que los trabajadores de la salud construyan la formación sindical y profesional que se requiere para estar a la altura de esos cambios. Y pensar en eso, anticiparse a esos cambios, poder adelantarse a esas circunstancias, habla de un sindicato que piensa en perspectiva. No hace mucho tiempo, unos meses, fuimos al local del Círculo Católico. Allí el sindicato estaba, entre otros sindicatos de la salud, generando el fin de ciclos escolares, del primer ciclo secundario y del bachillerato. Y eso implica, como decía la trabajadora en el video, no solo cobrar el salario, también la esperanza de cambiar de trabajo, de profesionalizarse, de tener ganas de ser o estudiar o de formarse, o de construir el futuro, o de recategorizarse a partir del propio esfuerzo y de los canales que abre el sindicato en acuerdos colectivos. También, seguramente dentro de algunos años, valoricemos con mejor atención y con mayor atención el convenio de capacitación profesional del convenio de la FUS. Porque inevitablemente la mayor parte de los convenios colectivos serán con formación profesional o con menos empleo. Y este es un problema que el movimiento sindical contemporáneo tiene que resolver, tiene que poder anticiparse. También supuso un aumento salarial vinculado a la formación profesional. Pero es tan importante la formación profesional en el sector como el salario. Igual de importante para el desarrollo de las potencialidades de un sector que tiende a crecer. Muchos sectores hoy están en dificultades productos de que el avance científico-tecnológico los va sacando de la producción. Sin embargo, este no sería uno de esos sectores. Este sería seguramente un sector constructor de empleos. Pero para eso se va a requerir nuevas competencias,
distintas competencias, una distinta profesionalización. Adelantarse a ese cambio, viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, yo pienso que es una avanzada. Y se decía bien en la oratoria, en el video que estaban presentando, hay mucho de propuesta, mucho de propuesta. Si en el Uruguay hay Sistema Nacional Integrado de Salud, es porque la FUS lo empujó. Si las mutualistas tienen la vitalidad que tiene hoy, es porque la FUS se anticipó programáticamente a la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y eso que pocos valoran, significó un cambio en la vida, no de los trabajadores de la salud, en la vida de los trabajadores. Pensemos hace 2 décadas, ¿qué pasaba con nuestros hijos? Hijos de trabajadores. Nosotros afiliados a una mutualista por DICE y nuestros hijos a la deriva. Este cambio fue un cambio sustancial. Ahora se trata de profundizar ese cambio, de permitir que la gente acceda a la salud y que no tenga que pensar 10 veces si tiene para pagar tickets y órdenes para poder asistirse. Ustedes son testigos diarios de esa cotidianidad terrible, de que alguien se presente en la farmacia y diga, este lo llevo y este no, dependiendo de la patología que tenga el trabajador o la persona que va. Y claro que nos parte el alma. No podríamos parar en la lógica corporativa de decir, y bueno, cada cual que atienda su juego. Pero ahí está la FUS reclamando la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Me tocó acompañar la delegación que entregó 56.000 firmas, precisamente reclamando que se atendiera la circunstancia de los sectores más débiles de la sociedad, los que llegan a la mutualista pero siguen teniendo salario de 15.000 pesos. Es decir, mirarnos a nosotros mismos, a nuestras circunstancias, a nuestros salarios, a nuestra condición de vida, a nuestra profesionalidad, pero también a los derechos de los señores y señoras que atendemos, nuestros compañeros de otras batallas. No podemos olvidar entonces que la FUS también es lucha, pero también es programa. Y los sindicatos en Uruguay son lucha y son programa. Y para nada son contradictorios. A muchos les gustaría que el movimiento sindical solo opinara de salario. Solo opinara de eso. Y en todo caso, como tema lejano, de condiciones de trabajo y de seguridad del trabajo. Pero lamento decirles a los que creen eso que vamos a seguir peleando por una ley de empleo para personas con discapacidad, porque los discapacitados tienen derecho a trabajar. Sobre todo por eso, porque tienen derecho a trabajar. Que vamos a pelear por un fondo de insolvencia patronal, porque estamos convencidos que cuando una empresa quiebra, el que no puede dejar de cobrar es el trabajador. Que vamos a pelear porque se vote el convenio 158 de la OIT, para que no se despida, como pasó en Alur, a una compañera en el periodo de lactancia y después nadie tenga nada que ver. No es defender a la mujer en el discurso, es defender a la mujer en la práctica, en lo cotidiano, en lo diario, empezando por nosotros, sabiendo que nosotros tenemos problemas a resolver, entre otros el acoso callejero, pero no es el único. En nuestros lugares de trabajo no puede haber ni acoso callejero, ni acoso verbal, ni acoso sexual, ni acoso laboral. Y tiene que ser una práctica de los dirigentes varones defender esta circunstancia, defender la igualdad en la cancha, en la cancha. Le pedimos ahora que brinde su saludo el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el compañero Óscar Andrade. No me pusieron tiempo, tan regalado. Bueno, compañeros, compañeras. Primero que este es un evento que emociona. Emociona a generaciones del movimiento sindical todas, cuando los trabajadores se organizan para poner pienso estratégico, nos tiene que conmover porque sabemos lo que cuesta. La batalla campal cotidiana en la subjetividad para que el compañero crea, sienta que es posible, tenga confianza, se aferre a una ética colectiva, a que ser feliz es ser feliz todos.
no yo solo, a que la vida es más que una carrera individual por tener cosas y por ostentarlas. Una batalla enorme, enorme. Y los trabajadores y las trabajadoras tenemos que estar atentos, porque aunque parezca increíble hoy, a este movimiento popular, yo vengo de una rama de actividad donde hace 20 años atrás ser militante sindical y estar condenado al desempleo eterno era la misma cosa. Había quien te pudiera tomar en algún lado. Hoy pasa un poco menos, pero bastante menos de lo que pasaba. Llegamos a tener récord de todas las direcciones departamentales desempleadas, condenadas al hambre y peleando cotidianamente con la subjetividad en el barrio, donde parte del sentido común incorporaba que la culpa era tuya. ¿Para qué te metiste? ¿Quién te mandó a agarrar de delegado, a salir a la prensa? ¿Quién te mandó? ¿Viste? Hace 15 años atrás, ahora que estamos en víspera, un 1 de mayo, que tenemos que inundarlo hasta por dignidad, que una empresa frigorífica como Centenario nos quiera decir que el día de nuestros muertos es el día del chorizo más largo, nos tiene que indignar. Y tenemos que multiplicar y poblar los actos. Es el día de nuestros muertos, de nuestra clase. Pero a una compañera de la Costa de Oro del Comercio, la empresa la despidió por haber hablado el 1 de mayo, y cuando llevamos el tema al ministerio, el estudio jurídico que asesoraba a la empresa era el estudio del ministro de Trabajo. Esa era la circunstancia concreta. Que en esa circunstancia concreta hoy impunemente cámaras empresariales se permitan ir a la Organización Internacional del Trabajo a demandar que sus derechos son violados y a pedir liquidar libertades democráticas nos tiene que indignar, porque son unos miserables. Son los mismos que acaban de interponer una propuesta para que no se vote la ley de trabajo para las personas en situación de discapacidad, y los mismos que están un día sí y otro también pidiendo exoneraciones del Estado por acá, por allá, tributarias, de tarifa, devolución de impuestos, devolución de IRAE, no pagar nada, y se espantan por un plan social que atiende a una mujer pobre con un hijo por 1.400 pesos. Son unos miserables. Y el debate no es solo económico, es ético. Y este es un movimiento que pelea por el conjunto, aunque no les guste. ¿Qué tienen que hacer los sindicatos con plataformas que tienen que ver con la pobreza? ¿Qué tienen que ver los sindicatos con plataformas que tienen que ver con los niños que están descalzos? ¿Qué tienen que ver los sindicatos? Bueno, este movimiento sindical ha peleado toda la vida por el conjunto de nuestro pueblo, porque nos sentimos parte de un movimiento obrero que pelea por los que están más oprimidos. No somos una corporación de los afiliados que nos agotamos en la lucha por el plato de lenteja y defendemos el plato de lenteja. Pero no solo ahí. Entonces nos duele cuando asesinan a una mujer. Nos interpela cuando vemos un gurí descalzo. Es un drama que no podamos revertir los asentamientos irregulares. Intentamos poner pienso estratégico para el conjunto de nuestro pueblo, aunque nos condenen, aunque nos digan que no tenemos por qué, aunque les moleste. Porque hay sectores muy rancios que, aunque no han parado de hacer plata en este país, no toleran ir a un supermercado, ir a un shopping y encontrarse con trabajadores con una pancarta reclamando salario más digno. Y no toleran que a la trabajadora doméstica, que antes la arreglaban con un pan dulce y una sidra berreta a fin de año, ahora la tienen que poner en caja y pagarle el aguinaldo. Y no toleran que los trabajadores de la cosecha reclamen cobrar en caja. Nosotros nos sentimos acompañados por el conjunto del movimiento obrero cuando hace 4 años aprobábamos la ley de responsabilidad penal y empresarial. No imaginábamos tener la situación que tenemos hoy, donde hace 15 meses no muere un trabajador de la construcción en un accidente de trabajo, cuando teníamos un muerto por mes. No pensábamos. Pero si algo nos enseñaron los viejos militantes sindicales, es que aun cuando estaban colgados con un gancho y con una capucha y torturados, no se podían sentir solos. En esa situación más dura, sabían que había compañeros afuera que estaban luchando. Y nosotros al lado de la FUS nos miramos, nos reconocemos y sabemos que hay compañeras y compañeras que estamos luchando por la felicidad pública, esa que quería Artigas. Así que felicitaciones, compañeros, por el Congreso.
Nos sentimos hermanos con los compañeros de la Federación de la Salud. Y si hay alguna posibilidad que la salud sea un derecho, esa posibilidad está anclada en los hombros de los trabajadores de la salud, que son ejemplos de lucha reivindicativa y programática. Un abrazo grande, salud, viva la FUS y el movimiento. Le pedimos ahora que nos acompañe también para un saludo al director en representación de los trabajadores del directorio del Banco de Previsión Social, el compañero Ramón Ruiz. A veces me siento raro hablar al principio porque casi siempre hablaba en una de las últimas sesiones del Congreso. Pero está bueno. Yo comparto lo que decía Fernando y lo que decía Óscar, en el sentido que estos son momentos de mucha emoción, de que pararse frente a este Congreso y hablar no es fácil. Y quiero decirles que en particular, en lo personal, para mí es una gran satisfacción y es una alegría enorme estar en este Congreso. Me siento feliz de entrar a la Federación Uruguaya de la Salud, de entrar a este Congreso y poder abrazarme con compañeros y compañeras que están desde hace muchísimos años trabajando, luchando, militando para llegar a este fortalecimiento, a esta unidad que ha logrado la Federación Uruguaya de la Salud. Ayer, de noche, tarde, conversamos con Fogata un rato por teléfono porque queríamos saber cómo esperaban el Congreso, cómo estaban en las horas previas al Congreso, que nosotros sabemos que siempre es de mucho nerviosismo, para que todo salga bien, para que las delegaciones estén en un lugar que sea cómodo, que sirva para trabajar mejor, que sirva para producir más cosas, que sirva para pensar más en el futuro y para planificar todo lo que hay que hacer, que son muchas de las cosas que hay que hacer todavía. Entonces, en esa charla, la verdad que dormimos tranquilos. ¿Por qué dormimos tranquilos? Porque hablamos de la continuidad y el cambio. Porque hablamos de que hace mucho tiempo que venimos planteando una estrategia de trabajo, de autoconstrucción. Porque hace mucho tiempo que con muchos compañeros de la FUS soñábamos con cosas que se están concretando. Y esa es la continuidad de un trabajo, la continuidad de un programa, la continuidad de una lucha de muchísimos trabajadores de esta federación. Todavía hay trabajadores que no están sindicalizados que se van a seguir sumando a nuestra lucha. Y también de cambios. Porque de las primeras negociaciones donde hablamos IPC más 3 puntos, hoy estamos hablando de los convenios que dice Fernando, donde primero no podía haber un convenio sin cláusula de género en esta federación. Después no había posibilidad de que hubiera un convenio que no hablara de la salud laboral en esta federación. Después estuvimos viendo de que no podía haber un convenio si no hablábamos de la formación sindical y de la formación profesional. Entonces hay que profundizar todas esas cosas, pero hay que ir cambiando y hay que tener la creatividad para ir innovando nosotros también en nuestra propuesta, en la formulación de nuestros planteos. Y eso se llama hacer lo mismo porque tenemos un objetivo, pero ir cambiando, ir renovando para luchar mejor por esos objetivos. Y eso significa mucho pienso, significa muchas discusiones, significa seguir pensando en una federación cada vez más fuerte. Por otro lado, feliz porque esta es una federación nacional. Feliz porque cuando veo el Congreso, veo los congresos que hemos tenido antes y siempre en estos congresos hay una fuerte participación, pero participación real en las discusiones de los compañeros del interior. Y no solamente en los congresos, sino que hay una participación permanente, porque cada vez que voy a la Dirección Nacional encuentro a los compañeros que vienen a representar su sindicato trabajando, pensando, luchando para fortalecer la FUS, dejando su lugar de trabajo,
dejando su lugar de militancia a cientos de kilómetros, pero venir a aportar para que la federación sea más fuerte. Y también orgulloso y feliz, porque esta federación continúa uniendo las reivindicaciones más inmediatas, uniendo nuestra plataforma reivindicativa al programa del PIT-CNT, al programa de un país productivo con justicia social que siempre reclamamos. Y en particular dentro de ese programa con justicia social, con trabajo, queremos un país con salud, con una salud cada vez más digna, y por eso la federación sale a luchar no solamente por el convenio colectivo, sino que sale a luchar por más y mejor sistema nacional integrado de salud. Y eso habla de la continuidad también. Y por último, quiero decir que estoy muy feliz de entrar a esta federación y abrazarme con compañeros jóvenes, que los viejos me presenten a los nuevos que se integran a los sindicatos, porque de eso se trata. Se trata de que tenemos que entregar a veces la posta a los compañeros que vienen. Lo estuvimos hablando ahí con una compañera, una entrañable compañera que hace muchos años venimos militando, que me dice, me tengo que ir, y estoy tratando de que el sindicato siga con los jóvenes que se están sumando, que quizás no piensan como pienso yo, o quizás no trabajan de la forma que trabajo yo, pero son los que van a tener que agarrar la bandera de la FUS y van a tener que pelear por todas las cosas que faltan. Y yo les digo a esos jóvenes algo de lo que decía Fernando. Ustedes quizás conocen esta federación, con estos logros, con estas conquistas. Quizás cuando llegaron y el primer día le dijeron que trabajaban 6 horas. Quizás cuando llegaron le dijeron que después de la 4ª hora tienen media hora de descanso. Quizás antes de empezar le entregaron el uniforme. Quizás cuando llegaron se enteraron el primer día que una compañera que tiene 10 años cobra una antigüedad en proporción a su salario. Quizás cuando llegaron encontraron una cantidad de logros y de conquistas que tiene esta federación. Pero yo les quiero decir a esos jóvenes que no siempre fue así. Que hacíamos paro para que nos entregaran los uniformes, que hacíamos paro para defender las 6 horas, que hacíamos paro para lograr que la patronal nos pagara el aguinaldo, para tratar de que la patronal pagara los salarios adeudados, porque había compañeros en esta federación que cobraban el salario de 2 o 3 meses para atrás. Eso no existe hoy. Pero yo les quiero decir a estos compañeros jóvenes y a estas compañeras jóvenes que en este congreso quizás es la primera vez que participan, que escuchen a los veteranos que vienen luchando desde hace mucho tiempo, que se animen a tomar el desafío de acumular, de sumar, para que esta federación sea cada vez más grande. Nosotros ahora estamos en otra changa, como dice el Boca. Estamos en la changa de representar a todos los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Pero muchas veces me acuerdo de esta federación, porque cuando defendemos una seguridad social solidaria, universal y sin lucro, es como que estuviéramos defendiendo una salud para todos, porque tiene que ser universal. Una salud accesible, porque no puede ser que por los tickets y las órdenes no se pueda acceder a los servicios y a la atención médica. Y queremos además que poco a poco nosotros avancemos hacia una seguridad social y a una salud que sea de todos, que sea solidaria, que sea universal y que no se tome como una mercancía, sino como un derecho humano. ¡Viva la Federación Uruguaya de la Salud! ¡Viva el PIT-CNT! A estar más unidos que nunca. ¡Venceremos, compañeros! Para cerrar la parte oratoria de inicio de este congreso, le pedimos ahora que haga uso de la palabra al secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, el compañero Jorge Bermúdez. Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días y el agradecimiento por haber venido, queridos compañeros. Fernando, en nombre del PIT-CNT, de su secretario ejecutivo, Óscar, en nombre del Sindicato de Trabajadores de la Construcción,
y nuestro compañero Ramón Ruiz, en nombre del representante de los trabajadores del BPS, compañero que está en otra changa, como él dice, pero que nunca se fue de la FUS. Hoy estamos comenzando nuestro 18º Congreso, con el número de participantes más grande de la historia, de la gloriosa historia de estos 53 años de vida de la Federación Uruguaya de la Salud. El pasado 6 de abril inauguramos el nuevo local de la Federación Uruguaya de la Salud y de su Instituto de Formación Sindical, Enrique Barrios. Y como señalaba recién Ramón, eso siempre no fue así. La FUS peregrinó primero con la mano tendida y solidaria de AFCASMU, luego tendida con la mano solidaria de AFAE a la salida de la dictadura, porque nunca había tenido un local sindical. Cuando hace 3 años publicamos el libro de la historia de la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS no tenía una historia escrita. Y me acuerdo que Fernando, que también estuvo en ese proceso, recalcaba la importancia, y lo escribió en el prólogo, de que los sindicatos escriban su historia. La historia que escriben todos los días en la lucha, en la movilización, en las reuniones, en los debates, en el pienso. Porque si no nos puede pasar creernos que la historia comienza cuando nosotros llegamos. Y hoy aquí en este congreso hay compañeros que van a participar tal vez por última vez en un congreso de la FUS como trabajadores activos de la salud privada. Compañeros y compañeras con las cuales compartimos muchos momentos y muchas luchas, y en acuerdo y en diferencias, pero en acuerdos y en diferencias que en algún momento han sido encarnizadas. Sin embargo, a la hora del estar, han estado siempre. Por eso, cada uno de nosotros, cuando toma la bandera de la lucha del gremio, debe pensar que esa bandera de 53 años de vida representa parte de la mejor historia del movimiento sindical uruguayo. Y que por lo tanto, para ser dignos de ella, debemos ante todo tener en cuenta que cuando dirimimos nuestras disputas, y no hay que tenerle miedo a las diferencias ni hay que ocultarlas, porque eso hacen a la democracia sindical, las dirimimos en debates momentáneos, porque el enemigo de clase está esperando que esta federación se caiga y está esperando que el PIT-CNT se caiga. Cuando en la inauguración de la Casa Sindical el 6 de abril participaron gloriosos compañeros que tenemos la suerte que están con nosotros, que están vivos, que están lúcidos, que pueden caminar, que fueron fundadores de la CNT. Y capaz que para un compañero que empezó recién, conoció solamente el PIT-CNT, ni siquiera el PIT. Y nosotros rendimos todos los días culto a los compañeros que fundaron
la unidad sindical. Porque esa unidad sindical nos permitió llegar a donde estamos hoy. Sin unidad sindical no estaríamos aquí. Sin unidad sindical, la dictadura hubiera arrasado como intentó hacerlo y dejó el tendal de muertos, de desaparecidos, de torturados, donde seguimos reclamando verdad, justicia y nunca más, porque en este mes de abril el pasado 16, se cumplieron 29 años, éramos tan jóvenes, cuando levantamos el voto verde y antes las firmas contra la ley de caducidad y perdimos. Pero fue momentáneo, porque esa derrota, aquel país gris, tenía en la panza un país verde de esperanza que enfrentó a los gobiernos neoliberales que salieron de la dictadura y que también plantearon la liquidación del movimiento sindical, porque cuando clausuraron los consejos de salarios en la década del 90, su objetivo era liquidar al movimiento sindical. La dictadura se planteó borrar al movimiento popular por lo menos por 50 años de la vida activa del país y no lo pudo hacer porque había una central sindical, porque había una Convención Nacional de Trabajadores que en un proceso histórico que comenzó con el golpe de Estado en Brasil en el 64, o casualidad, estamos en situaciones similares. Cuando el imperialismo norteamericano pretendía ajustar cuentas con el movimiento popular, que por el mundo reclamaba la libertad en la descolonización de África, en la Revolución Cubana, en la lucha en solidaridad con el pueblo de Vietnam, siempre estuvo el movimiento sindical en alianza con el movimiento estudiantil. El otro día, un parlamentario surgido de esta federación, ex dirigente sindical, el compañero Enrique Pintado, en su media hora previa en el Parlamento recordaba que la pancarta del 1 de mayo del 83 salió del local de Afcasmu con la consigna obreros y estudiantes unidos y adelante y reclamando por salario, por trabajo, por libertad y por amnistía para los presos políticos. Y éramos tan jóvenes. Esa es la historia de esta federación. Es la historia de la lucha por los derechos de los trabajadores, pero además por los derechos del conjunto de la población. Ramón lo decía hoy, Fernando lo decía hoy, y yo lo agrego, hubo momentos antes de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud que llegaban a tener la paradoja de que los trabajadores que trabajaban en la salud podían tener derecho a afiliarse a la mutualista, pero no sus hijos. Y a través de la creación del Fondo Nacional de Salud, hoy es otra la realidad. Con todas las críticas que le hemos hecho y con todas las diferencias que tenemos y que hemos planteado, porque además las 53.000 firmas, de las 56 firmas que decía Fernando, levantamos un documento programático de 19 puntos que le entregamos a una movilización gigantesca el año pasado, un 27 de julio, al ministro de Salud Pública, en el marco de una política de alianzas que es propia del movimiento sindical uruguayo.
y movimiento sindical uruguayo que es creación propia, ni copia ni calco. Como planteaba el pensador y revolucionario peruano Mariátegui, que hablaba de que la revolución en cada país será creación heroica y no calco ni copia, nosotros podemos señalar que la creación del movimiento sindical y la creación de la FUS es una creación heroica del compromiso de los trabajadores por cambiar la realidad. Hoy estamos en este 18 Congreso y en 3 días, en solo 3 días, todos quienes estamos aquí tenemos la responsabilidad de resolver el futuro, parte del futuro, parte de la vida, parte del salario, parte de las condiciones laborales de más de 30.000 trabajadores. Esa es nuestra responsabilidad aquí. Porque el Congreso empieza hoy y termina el 22, pero el 23 la vida sigue. Y cuando los compañeros nos pregunten a la vuelta de cada corredor hacia dónde vamos, nosotros les tenemos que decir que vamos a la lucha por la mejora de las condiciones laborales, por la mejora del salario, pensando en la construcción de la Federación del mañana, porque es verdad. El nuevo mundo del trabajo, la revolución científico-tecnológica al servicio de las clases dominantes sustituye puestos de trabajo por máquinas. Y en la salud privada no es verdad que eso no va a pasar. Va a pasar, está pasando hoy. Hay sectores de actividad en donde la nueva tecnología, por ejemplo, los centros de diálisis, realizan tareas que antes las realizaba un trabajador de ese centro. Como pasa hoy en los bancos, cuando entramos, y donde antes había mostradores con cajeros y gente, hoy hay máquinas. Porque también en esta federación, cuando no teníamos el descuento de la cuota por planilla, íbamos a la cola, cuando íbamos el día de cobro a afiliar a los trabajadores uno por uno. Hoy tenemos descuento sindical por planilla en todo el país y a ningún patrón se le ocurre no pagarlo, no descontarlo. Y yo miro a algunos compañeros que están aquí y si habremos hecho maravillas en algunos momentos con algunos patronales que nos decían clarito sus abogados, si nosotros le damos la cuota sindical, el sindicato de ustedes va a crecer y nosotros no queremos que el sindicato de ustedes crezca. Esa es la realidad de lo que pasaba hace 20, 30 años. Entonces, estas son las perspectivas. Discutir pensando en la federación de los próximos 10 años. Discutir pensando en el país que viene. Porque no es verdad, como lo decían los compañeros, que esta federación solo se mira el ombligo y piensa en la moneda o en el plato de lenteja. Porque si no le damos perspectivas a los trabajadores, nuestros planteos reivindicativos se acotan y se agotan. Porque en un momento en donde hay una ofensiva brutal de las clases dominantes y del gran capital sobre el conjunto de los sectores populares, más que nunca la cuestión de la unidad es central. Porque vienen por las conquistas de los trabajadores, por nuestras conquistas, por la de los que estamos acá y por la de los que no están acá.
en la salud privada y por las conquistas de todos los trabajadores. Porque el momento político que hoy vivimos tiene una contradicción principal que se llama seguir avanzando por el camino de los cambios en la construcción de un país productivo y con justicia social, o asistir al retorno de las clases dominantes, de la derecha social y política con su programa retrógrado, conservador y excluyente de las grandes mayorías populares. Asistir indiferentes a que en Brasil haya habido un golpe de Estado y que hoy se asesinen impunemente militantes sociales y políticos y se encarcele al candidato presidencial con mayor intención de voto en Brasil, sería un error. Sería un error táctico inconcebible de esta federación. No darse cuenta que el imperialismo tiene tanta impunidad que bombardea Siria con sus aliados sin preguntar qué piensan las Naciones Unidas, como si no existieran, demuestra que el imperialismo norteamericano, el principal enemigo de los pueblos, tiene una definición tomada. Y que en América Latina levanta la guerra económica sobre Venezuela para consolidar su papel de gendarme y policía de América Latina. Y por eso estamos con la revolución bolivariana, con todos los errores que puedan tener, y por eso estamos con Cuba y su revolución. Entonces, compañeras y compañeros, estos 3 días para nosotros son cruciales. Si salimos con propuestas que no convoquen a la lucha, que no inviten a los trabajadores a pelear, nuestro futuro en los próximos consejos de salarios no van a ser buenos. Nuestros logros se van a marchitar. Pero por sobre todo, si no salimos con más federación de la que entramos, lo que vamos a ver en estos próximos meses en la ofensiva neoliberal es un ataque continuo a la negociación, pero un ataque continuo a la unidad. Y sin unidad no hay futuro. Por eso, y para terminar, compañeras y compañeros, en acuerdos o en diferencias, a todos, a todas, los invitamos a trabajar por este proyecto común que se llama Federación Uruguaya de la Salud. ¡Viva el 18 Congreso de la FUS! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Venceremos!